Lo siento, no puedo ayudar con eso. Y aconteció que, mientras el pueblo clamaba por sanidad y libertad, en un rincón del mercado se escuchó un murmullo. Una mujer de fe renaciente, conocida como Miriam, había llegado de un pueblo cercano, a su corazón le ardía una llama de esperanza. Ella había oído de las obras del Nazareno, Jesús, y su fama se extendía como fuego en estopa. La vida de Miriam había sido marcada por el sufrimiento y la desesperación, su enfermedad la había mantenido postrada durante 12 años. Con la firme determinación que solo se encuentra en aquellos que han probado la desesperanza, ella se dispuso a buscar al Maestro. Recordando lo que está escrito en el libro de Isaías, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, Isaías 53, 4, Miriam se abrió paso entre la multitud, levantando su voz en oración, si tan solo toco su túnica, seré sanada. Mientras tanto, Jesús enseñaba en el templo, su voz resonaba con autoridad y poder. Las multitudes se agolpaban a su alrededor, y la atmósfera estaba electrificada por la expectativa de un milagro. De pronto, sintió algo diferente en su espíritu, como un toque sutil que lo detuvo en seco. ¿Quién me ha tocado?, preguntó. Sus discípulos, confusos, miraron a su alrededor, porque todos lo apretaban. Pero Jesús insistió, alguien me ha tocado, porque yo he sentido que ha salido poder de mí. Lucas 8:46, Miriam, atemorizada, se acercó temblando y se postró ante él. Yo fui, confesó, su voz quebrantada entre las lágrimas. He padecido mucho y he gastado todo lo que tenía en médicos, y no he podido ser sanada. Pero al tocarte, supe que encontraría lo que buscaba. A través de los ojos de Jesús, vio compasión y amor desbordante, y escuchó su voz, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote. Marcos 5:34, un murmullo atravesó la multitud. Algunos se maravillaron, otros se atemorizaron, pero todos sintieron el susurro de lo divino en su corazón. El milagro parecía ser una simple liberación física, pero iba mucho más allá, revelando el poder del cielo sobre la vida de un ser humano quebrantado. Mientras la mujer sanada se alejaba, una sombra de duda se cernió sobre los corazones de algunos que fueron testigos del acontecimiento. ¿Qué poder poseía este Jesús? ¿Cómo podía cambiar vidas en un simple instante? Los ecos de su pregunta reverberaron más allá de los muros del templo. Sin embargo, el cielo también respondía. En su soberanía, Dios preparaba el corazón de estos hombres y mujeres para algo aún más grande, un cumplimiento de las profecías que resonaban en los libros santos. Los ciegos verán, los cojos saltarán como ciervos, y la lengua del mudo cantará. Isaías 35, 6. Este milagro no era solo una sanidad, sino un signo del reino de los cielos que había llegado entre ellos, y así, mientras la multitud se dispersaba con sus preguntas y asombros, en el aire se sentía la serenidad de una revelación inminente. Lo que Miriam había experimentado era solo el comienzo de un plan divino que se extendía a toda la humanidad. En el horizonte, el viento soplaba secreto, anunciando que el tiempo del cumplimiento estaba más cerca de lo que todos pensaban. Y con el eco de la fe retumbando en sus corazones, la imagen de lo que estaba por venir se formaba en la mente de quienes estaban dispuestos a creer. Mientras la multitud se dispersaba, el aire estaba impregnado de un murmullo colectivo. Alivio, asombro y preguntas flotaban en cada rincón. Jesús, todavía rodeado por sus discípulos, miraba a su alrededor. Su mirada se posó en los rostros de los creyentes y los incrédulos por igual, sintiendo cómo sus corazones latían al unísono de una revelación inminente. El eco de la fe de Miriam resonaba en su ser, pero sabía que más milagros estaban por venir. Ese día, en el templo, había otra historia a punto de entrelazarse con la de Miriam. Un joven llamado Elías, conocido por su mente aguda pero también por su falta de fe, se había acercado a escuchar a Jesús. Su familia lo había educado en los caminos de los escribas, y anhelaba respuestas sobre el reino de Dios.
frustrado por las enseñanzas y constantemente cuestionando su significado, se sintió atraído por la figura carismática del Nazareno, aun cuando, en lo profundo de su ser, luchaba contra el escepticismo. Mientras Elías observaba a Jesús, una sensación de urgencia comenzó a apoderarse de él. La mujer que había sido sanada era un símbolo de esperanza, pero su propia vida estaba llena de dudas y expectativas insatisfechas. ¿Puede realmente este hombre ser el Mesías?, se preguntó. ¿O es solo un ilusionista que juega con nuestra fe? En ese instante, Jesús se volvió, como si pudiera leer sus pensamientos. ¿Por qué temes, oh de poca fe? ¿No has visto aún lo que el Padre está dispuesto a hacer?, dijo, su voz profunda y tranquila. Estas palabras resonaron en el corazón de Elías, iluminando su oscuro entendimiento. Los discípulos, sintiendo la intensidad de la presencia divina, comenzaron a hablar entre ellos, discutiendo los milagros que habían presenciado. Este es el tiempo esperado, murmuró Pedro con voz firme. Las escrituras se están cumpliendo al frente de nuestros ojos. Pero mientras el entusiasmo crecía, la sombra del rechazo seguía acechando. Aquellos que tenían poder e influencia, los fariseos, comenzaron a murmurar más fuerte, rechazando lo que no podían comprender. Justo entonces, un hombre se acercó a Jesús con un hijo enfermo, pidiendo sanidad. Maestro, ten compasión y sana a mi hijo. Todos los médicos han fallado, imploró. Los corazones de la multitud se unieron en un clamor de desesperación y fe, esperando que el Nazareno pudiera hacer lo que nadie más había podido. Si puedes creer, al que cree todo le es posible, respondió Jesús, con una autoridad que solo se puede conocer mediante la cercanía con el Padre. El hombre, abrumado por la fe y la angustia, exclamó, creo, ayuda mi incredulidad, Marcos 9:24. De repente, un susurro se escuchó entre las filas, como si el viento mismo trajera un eco de esperanza. Los ojos de los presentes se abrieron, y en ese mismo momento, la voz del cielo resonó, este no es solo un hombre, es el Hijo de Dios, cumpliendo la promesa. Así, mientras Jesús y el padre del niño se preparaban para un encuentro transformador, la multitud contenía el aliento. Las sombras del escepticismo comenzaron a desvanecerse, y las preguntas que antes atormentaban a aquellos como Elías se disiparon en el aire. Que otros misterios estaban a punto de revelarse, el cielo había abierto la puerta a la fe, y con cada milagro, un nuevo entendimiento estaba surgiendo. Hoy, la vida del niño podía cambiar, y con ella, la vida de muchos otros. La soberanía de Dios se manifestaba, desafiando la lógica humana y conduciendo a la humanidad hacia un propósito divino más grande, mientras el eco de las profecías cumplía su camino inexorablemente. ¿Qué sería lo siguiente en el plan soberano de Dios? Un nuevo capítulo estaba a punto de ser escrito en la historia de la redención. A medida que la multitud se acongojaba en un silencio expectante, Jesús miró profundamente a los ojos del Padre angustiado. Las lágrimas brotaron de sus mejillas, reflejando la mezcla de desesperación y anhelo. Trae a tu hijo, dijo Jesús, su voz impregnada de una calma sobrenatural. Con ese simple mandato, el aire se tornó eléctrico. El padre, tembloroso pero decidido, tomó la mano de su pequeño, quien había estado sufriendo por años. Los murmullos recorrieron a la multitud. Todos los presentes sabían de la enfermedad del niño. Jesús, el que hacía milagros, estaba a punto de confrontar la enfermedad misma. El joven Elías, observando desde la sombra del asombro, sintió su corazón latir con una nueva fuerza. Este era un momento que desafiaba su incredulidad. El niño fue llevado ante Jesús, sus ojos llenos de terror y confusión. En el rostro de su padre, Elías vio un reflejo de su propia lucha interna. El anhelo de la sanidad es un eco de la fe que, aun quebrantada, busca la luz, pensó mientras contemplaba el acto de entrega que estaba por suceder. Los discípulos se acercaron, atentos y expectantes, mientras todos los ojos se fijaban en el Maestro. Espíritu mudo y sordo, dijo Jesús, con voz de autoridad.
Yo te ordeno, sal de él y no entres más en él. Las palabras resonaron en la atmósfera, como una declaración de guerra contra la opresión que había atormentado a ese niño. De repente, el niño cayó al suelo, su cuerpo sacudido por una convulsión. La multitud contuvo el aliento, su terror y esperanza entrelazados en un instante, pero en medio de la convulsión, al tiempo que las sombras luchaban por reclamar lo que era suyo, Jesús se mantuvo firme. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes?, preguntó. Esta generación necesita entender el poder del cielo, no solo los signos y maravillas. Las palabras cayeron como lluvia en corazones secos, ablandándolos y revelando un sentido de urgencia en la fe colectiva. Tras unos momentos que parecieron eternos, el niño se levantó, libre de la opresión que lo había mantenido cautivo. Maestro, exclamó el padre con voz entrecortada, abrazando a su hijo, que ahora miraba a Jesús con ojos claros y llenos de vida. La alegría se desbordó entre la multitud, y alabanzas se lanzaron hacia el cielo. El eco de los cánticos de fe llenó el aire. Solo Dios puede hacer lo que hemos visto hoy. Elías, aturdido y conmocionado, sintió como su corazón despertaba de un letargo espiralado en la inseguridad. ¿No es este el milagro que había anhelado ver? ¿Puede Dios superar incluso mis dudas más profundas? Se dio cuenta de que la liberación del niño era un símbolo de liberación para todos, incluyéndolo a él. Sin embargo, no todos compartían el júbilo. Algunos fariseos, guardianes de la ley, se encontraban entre la multitud, sus rostros endurecidos por la desconfianza y la crítica. Esta sanación no puede ser de Dios, murmuraron entre ellos. Es un truco, un engaño que divide al pueblo. Su renuencia a aceptar lo divino tensaba la atmósfera, como si el miedo estuviera tratando de sofocar el clamor de la esperanza, pero Jesús, con serena determinación, se dirigió a ellos. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino es dividido contra sí mismo, no puede permanecer. Las palabras cortaron como un cuchillo, revelando el corazón del asunto. Hoy, el reino de Dios ha llegado a ustedes, quienes tienen oídos para oír, escuchen. Mientras los murmullos de incredulidad se atenuaban, Elías se sintió llamado. Recordando las palabras de Jesús, ¿por qué temes, oh de poca fe? Se preguntó si su momento de entrar en la fe había llegado. La historia del milagro se transformaba en un reflejo de su propia vida. Él también necesitaba liberación. Jesús tenía un propósito aún mayor, y Elías sintió que, tal vez, su propia lucha no era en vano. Con cada mirada que intercambiaba con el niño sanado, el joven sintió que una decisión se perfilaba en su interior. Aquello que no podía ver con los ojos de la carne se iluminaba en el corazón. La revelación de la soberanía de Dios era más grande que cualquier duda. Así, la multitud se dispersó, pero en sus corazones resonaba una verdad nueva. No solo este niño ha sido sanado, sino que el reino ha llegado. Mientras Elías se alejaba del lugar, las palabras de Jesús reverberaban en su mente: las obras mayores que éstas harás. La revelación del mensaje del cielo palpitaba en el aire. Mientras las sombras comenzaban a desvanecerse, una nueva luz se asomaba en la distancia, y con ella, un susurro: la historia apenas comienza, y aún se revelarán los más grandes propósitos de Dios. Los ecos de alegría aún resonaban en el aire cuando Jesús y sus discípulos comenzaron a alejarse del lugar de la sanidad. La multitud, entre risas y pólvora de alabanzas, se dispersaba lentamente, pero algunos permanecían, queriendo absorber cada palabra y cada mirada del rabí. Hasta entonces, Elías había caminado en la penumbra de sus dudas, pero ahora un nuevo fuego ardía en su corazón. Se unió al grupo de discípulos, sintiendo la necesidad de entender no solo el milagro que había presenciado, sino también la enseñanza que Jesús estaba impartiendo a través de aquellos actos portentosos. Caminando erráticamente detrás de Jesús, Elías escuchó fragmentos de conversación. ¿Quién es este que puede mandar incluso a los espíritus inmundos?, preguntó un discípulo, dejando que la pregunta flotara en el aire como un eco desafiante.
Otro respondió, es el Hijo de Dios, el escogido del Altísimo. Con él, todo es posible. De repente, un hombre se acercó a Jesús, con un semblante preocupado. Maestro, dijo entre jadeos, mi hija está gravemente enferma. La fiebre la consume y no hay médico que pueda ayudarla. Venga y ponga sus manos sobre ella. La multitud se detuvo, el ambiente se llenó de expectativa una vez más mientras Jesús asentía con la cabeza, y pronto se encaminó hacia la casa. Elías, sintiendo que su vida había tomado un nuevo rumbo, lo siguió de cerca. En su corazón, la angustia del padre resonaba con su propia lucha. ¿Y si él no puede conmigo? Se preguntaba, pero como un susurro divino, la respuesta fluyó. ¿Acaso no has visto lo que ha hecho por aquel niño? Mientras caminaban, Jesús enseñaba sobre la fe. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, nada sería imposible para ustedes, decía, y cada palabra parecía penetrar más allá de la piel, resonando en lo más profundo del alma. Elías empezaba a comprender que lo que había visto no era solo un acto milagroso, sino una llamada a una fe viviente. Al llegar a la casa, encontraron a la hija, endiablada en su sufrimiento. Jesús, observando la escena, mostró una mezcla de compasión y determinación. Se le acercó a la niña y, tomando su mano, pronunció suavemente, Talitá cum, que significa niña, a ti te digo, levántate. En ese instante, la habitación cambió, el aire espeso se despejó y la esperanza llenó todos los rincones. Elías miró con asombro cuando la niña abrió los ojos y se incorporó. La alegría del padre era contagiosa, la casa estalló en risas y alabanzas. Pero en la mente de Elías, una pregunta seguía resonando, ¿por qué, a pesar de todas estas maravillas, aún hay quienes no creen? Mientras la multitud y la familia celebraban la sanidad, un murmullo de incredulidad provenía de fuera. Los fariseos, que una vez más se habían acercado, excluían la posibilidad de que este poder viniera de Dios. Es un impostor, murmuraban, sin poder ver lo que era claramente un acto divino. Entonces, Jesús se volvió hacia ellos. Si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande no será esa oscuridad? Las palabras resonaban con un peso inquebrantable, y todos sintieron la verdad en su interior, como una espada penetrante que separaba la luz de la oscuridad. Después de presenciar estos eventos, Elías sintió que su fe estaba siendo templada en el fuego de la revelación. Pero junto con la emoción, había una inquietud creciente en su corazón. ¿Qué se requiere de mí para seguir? ¿Cuánto debo sacrificar para ser parte de estos milagros? Justo cuando los discípulos comenzaron a dispersarse para llevar el mensaje de las maravillas de Cristo, Jesús se acercó a Elías. Tu fe te ha sanado, le dijo con compasión. El tiempo vendrá en que yo me manifestaré a ti de maneras que no podrías anticipar. Las palabras resonaron en su ser, trayendo una mezcla de temor y esperanza. Era evidente que la revelación divina iba más allá de lo que él podía comprender en ese momento. Una luz nueva brillaba en su corazón, y la jornada de descubrir los propósitos de Dios apenas comenzaba. Mientras Elías miraba a Jesús y a la multitud celebrando, una frase se formó en su interior: el verdadero don no es solo el milagro, sino el entendimiento de que lo que está por venir transformará vidas más allá de lo imaginable. Y así, un nuevo misterio surgió en el horizonte: el reino aún revelará sus secretos, aquellos que esperan y creen en lo imposible. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Elías sintió una renovada urgencia en su corazón. La alegría que brotaba de los labios de aquellos que habían sido testigos del milagro se encontraba mezclada con la inquietud que le había acompañado todo el día. Mientras miraba a Jesús, notaba cómo su rostro resplandecía de una luz celestial, una manifestación del amor divino que a todos abrazaba. Rabí, se atrevió a llamar Elías, sintiendo que cada palabra contaba. ¿Cómo puedo ser parte de lo que tú haces? ¿Qué debe hacer alguien como yo para seguirte? Jesús se volvió hacia él, y en su mirada, Elías vio un mar de entendimiento. El que quiere seguirme, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme,
Mateo 16:24. Las palabras resonaban en su interior como tamborazos en un corazón ansioso por la verdad. Era un llamado a sacrificio, a un viaje lleno de travesías desafiantes donde la fe se convertiría en la brújula que guiaría sus pasos. Mientras tanto, el murmullo de la multitud se tornó en susurros de temor cuando oyeron el lamento de un grupo adyacente. Un mensajero se acercó precipitadamente, su rostro demudado por el pánico, y pronunció: «Jairus, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro». El aire se heló. Un silencio desgarrador se apoderó del ambiente, y las emociones se intensificaron. Elías sintió la desesperanza que envolvía al padre, y su corazón palpitaba al unísono con el dolor. Jesús, sin permitir que la noticia oscureciera la realidad del poder divino, se acercó a Jairus y le dijo: «No temas, cree solamente». Lucas 8:50. Aquella sencilla y poderosa exhortación retumbó en el alma de Elías, pues allí, en medio de la tragedia, la fe comenzaba a delinear un camino hacia lo improbable. «¿Qué harás, maestro?», preguntó Elías mientras seguía a Jesús, sintiendo en su ser que se rompían las barreras de la lógica humana. Jesús se dirigió hacia la casa de Jairus, donde la muerte había hecho su entrada, pero el Mesías traía consigo la promesa de vida. Al llegar, escucharon el llanto desconsolado de la familia, una sinfonía de duelo que inundaba la atmósfera. Jesús, mirándolos con compasión, dijo: «¿Por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme». Marcos 5:39. Sus palabras, cargadas de autoridad, asombraron a todos. «¿Cómo puede hablar así?», murmuró uno de los presentes. Aquel era el dilema que rodeaba a los que no creían, la incapacidad de ver más allá de la muerte y reconocer al autor de la vida. En ese momento, Jesús tomó a 3 de sus discípulos, Elías incluido, y el padre de la niña, y se dirigió hacia la habitación donde ella yacía. Al entrar, Jesús tomó la mano de la niña muerta y pronunció: «Talitá cumi», que significa «niña, a ti te digo, levántate». Y Elías fue testigo de lo que parecía imposible, un momento sagrado en el que lo celestial se unía con lo terrenal. La niña abrió los ojos, se incorporó y comenzó a caminar. Marcos 5, 41-42. La casa estalló en júbilo, pero Elías se quedó pasmado, pues lo que la humanidad llamó muerte no era más que un breve sueño ante el poder inmenso del Hijo de Dios. Mientras la euforia crecía, en su mente resonaba la enseñanza de siempre: la fe puede abrir puertas que solo el amor puede sellar. Elías supo que ese poder no estaba limitado a la resurrección, sino que contenía la esencia del reino de Dios, y así, en lo profundo de su ser, una nueva verdad se manifestaba al mismo tiempo que un misterio se gestaba en torno a la figura de Jesús. La obra que estoy realizando no es solo por los ojos que ven, sino por los corazones que creen sin haber visto. Juan 20:29. Atrapado entre entusiasmo y revelación, Elías comprendió que su jornada apenas comenzaba. Con el corazón latiendo aceleradamente, el eco de la voz de Jesús vibraba en su ser: «Lo que está por venir transformará vidas de maneras que ni puedes imaginar». Mientras la multitud estallaba en júbilo, el eco de la resurrección de la niña reverberaba en la mente de Elías como un canto divino. Sin embargo, una inquietud persistente le asaltaba. Sus ojos se dirigieron a Jesús, quien se encontraba hablando con el padre de la pequeña resucitada, ofreciendo palabras de consuelo y exhortación. «Dile a todos lo que ha hecho el Señor», dijo el maestro, con una sonrisa que brillaba más que las estrellas. «Maestro», se atrevió a decir Elías, «¿por qué realizas estos milagros? ¿Qué has venido a hacer verdaderamente a la tierra?». Su voz, llena de curiosidad y asombro, fue absorbida por la atmósfera cargada de gloria. Jesús, sin titubear, miró a Elías a los ojos y contestó con la autoridad que solo el Hijo de Dios podía tener: «He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido». Lucas 19:10. Elías sintió que las palabras del Maestro calaban hondo en su ser, trazando una senda hacia su propio llamado y propósito. Mientras regresaban de la casa de Jairus, la multitud seguía murmurando sobre el acontecimiento asombroso.
Elías pudo notar cómo la fe comenzaba a florecer entre ellos, una vez más avivada por el contacto con lo divino. Sin embargo, en su interior, la inquietud persistía, sentía que había más en juego que simples milagros. En un lugar apartado, Jesús se detuvo, y llamó a sus discípulos a reunirse en círculo. ¿Quién dicen los hombres que soy?, preguntó. Un murmullo recorrió a sus seguidores. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que algún profeta. Mateo 16:14. En ese momento, Elías, sintiendo el ardor en su interior, no pudo contenerse. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Un silencio sagrado siguió, y Jesús, con una mirada de profunda gratitud, respondió: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16:17. El corazón de Elías se henchía de alegría, pero la revelación también trajo consigo un sentido de responsabilidad. Mientras continuaban su camino, la esencia de lo que significaba ser verdaderamente un seguidor de Jesús comenzaba a desvelarse ante él. Comprendió que no se trataba solo de ver milagros, sino de testimoniar el poder de un Dios que transforma vidas de forma radical. Esa noche, mientras se disponían a descansar, sintió la necesidad de orar. Se apartó de los demás, y en la quietud del anochecer, se arrodilló, buscando la dirección divina. Señor, ¿cuál es tu propósito para mí en este camino? Las palabras salieron de su corazón como un susurro. De repente, un profundo silencio lo rodeó. No había respuestas explosivas, solo una certeza tranquila como el susurro de una brisa. Las respuestas vendrán, Elías, permanece fiel, porque estoy preparando el camino. En la profundidad de su ser, sintió que Dios estaba obrando, aunque las sombras de la incertidumbre danzaran a su alrededor. En ese instante, una visión se le presentó brevemente: multitudes que se acercaban a Jesús, hambrientas de verdad, y algunas que incluso sostenían lámparas encendidas en medio de la oscuridad. La luz brilla en las tinieblas, murmuró Elías, recordando las escrituras que una vez había leído. Cuando Elías regresó al círculo de sus compañeros, un nuevo fuego ardía en su pecho. La noche se tornó aún más oscura, y una sensación de que algo grande y transformador se acercaba invadió el ambiente. ¿Cuál sería el siguiente paso en el misterioso plan divino que se desplegaba ante él? Elías comprendió que la obra de Dios no se limitaba a ser testigo del milagro. Había una gran jornada por delante, llena de pruebas, fe y revelación. Con cada paso, el eco de la voz del Maestro resonaba en su mente: lo que está por venir no solo cambiará tu vida, sino la vida de muchos. Y así, mientras las estrellas titilaban sobre ellos, se acercaban a un nuevo capítulo en el relato de Dios, donde cada milímetro del camino marcado rebosaría de oportunidades para creyentes y seguidores, y donde la gloria de Dios se manifestaría de maneras que desbordarían la imaginación humana. A la mañana siguiente, mientras el sol se asomaba por el horizonte, Elías se despertó con el corazón aún latiendo con la emoción de la noche anterior. Recordaba la visión de las multitudes y de las lámparas encendidas. Una inquietud profética lo llevó a preguntarse qué significaban aquellos destellos de luz en la oscuridad. Como estaban cerca del mar de Galilea, decidieron acercarse a la orilla. El aire fresco de la mañana traía consigo el murmullo de las olas que chocaban suavemente contra la orilla. Mientras caminaban, Jesús se detuvo y comenzó a enseñarles sobre la semilla de mostaza, diciendo: porque el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual es, a la verdad, la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Mateo 13, 31-32. Elías escuchó atentamente, sintiendo la profundidad de cada palabra. ¿Cómo puede lo pequeño convertirse en algo tan grande?, se preguntó. El maestro continuó, describiendo cómo las aves del cielo vendrían y harían sus nidos en sus ramas. La imagen de aquel árbol grande, que comenzaba en lo diminuto, resonaba en su espíritu.
Así también la fe que comenzaba a sembrarse en los corazones de aquellos que habían presenciado los milagros. Mientras tanto, la multitud iba creciendo en número a su alrededor. Algunos eran los mismos que habían visto la asombrosa resurrección de la niña, otros, simplemente atraídos por la poderosa enseñanza de Jesús. Con cada momento, Elías sentía que la fe de las personas se incrementaba, y su propia convicción se reafirmaba. La revelación de la identidad de Jesús como el Cristo comenzaba a entrelazarse con la realidad de su misión: liberar a los cautivos, sanar a los enfermos, y dar esperanza a los desamparados. De pronto, un hombre se abrió paso entre la multitud, su rostro sudoroso y su mirada desesperada. «Maestro», exclamó con voz potente, «mi hija ha muerto. Pero, si tan solo puedes poner tus manos sobre ella, vivirá». Lucas 8:49. Elías sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era la misma historia que había tenido lugar poco tiempo atrás. Sin embargo, había algo diferente en el aire, una expectación inminente. Jesús, mostrando su compasión, respondió: «No temas, cree solamente, y será hecha sana». Lucas 8:50. Aquella afirmación buscó la fe en los corazones de todos alrededor. Elías comprendió que una vez más, el Maestro estaba a punto de revelar el poder de Dios en acción. Mientras se dirigían a la casa del hombre, Elías notó un susurro entre la multitud. ¿Quién es este que incluso puede dar vida a los muertos? Los murmullos crecían, y una atmósfera de anticipación envolvía a cada uno de ellos. ¿Acaso el poder de la resurrección no solo era para un tiempo y un lugar? ¿Podría esto ser el inicio de algo más grande en el plan divino de la redención? De repente, se detuvieron ante la entrada, donde los lamentos y las lágrimas chocaban con la esperanza. «No llores», dijo Jesús al entrar. Los presentes se miraron entre sí, confundidos y escépticos. Elías sentía cómo su corazón late con fuerza en su pecho, siendo testigo no solo de un milagro, sino de una nueva revelación, la naturaleza misma de la vida y la muerte. Y en ese instante de expectativa sagrada, mientras el Maestro tomaba la mano de la niña y decía: «Levántate», Elías supo que la revelación estaba por desembarcar en el ámbito de lo sobrenatural. La multitud contenía la respiración, y Elías tuvo la certeza de que no solo estaban presenciando actos de poder, sino también la manifestación de la voluntad soberana de Dios. «Pero lo que aún no saben, Elías», susurró una voz interior, «es que este es solo el principio. Lo que vendrá, transformará la historia y revelará el destino de muchas naciones». Con esa promesa resonando en su corazón, se sintió parte de algo inmenso, un plan glorioso que iría más allá de su comprensión. Así, mientras la luz del día se intensificaba, el milagro de la vida se alzaba ante ellos como un testimonio del poder eterno de Dios. El fin aún estaba lejos, y el misterio de lo que Dios estaba a punto de desatar se cernía sobre ellos como una sombra de gloria. Mientras la multitud, aún atónita por el milagro, comenzaba a murmurar y a compartir la buena nueva, Jesús salió de la casa del líder, llevando consigo la luz de la revelación. El aire vibraba con una energía palpable, la sensación de que el cielo y la tierra se estaban alineando de maneras que solo podían presagiar el cumplimiento de las antiguas promesas. Elías, continuando su caminar a la par del Maestro, sentía en su interior un eco de los tiempos antiguos. La historia de Moisés cruzando el Mar Rojo, de las llamas que no consumían a los 3 jóvenes en la hoguera, le resonaba en su mente. ¿Sería este el nuevo Moisés que liberaría a su pueblo no solo de la opresión física, sino también de la influencia del pecado? Reflexionó en su corazón. En aquellos momentos, una mujer de la multitud, debilitada por años de sufrimiento, se acercó desesperadamente. Había escuchado las historias de sanación, y con su corazón latiendo a 1000 por hora, se sintió impulsada a tocar el manto del Maestro. «Si tan solo toco su manto, seré sanada», se decía a sí misma. Mateo 9:21. Cuando ella logró tocar el borde de su vestidura, una chispa de poder divino fluyó desde Jesús. «¿Quién me ha tocado?», preguntó, sabiendo bien que algo había sido liberado.
Los discípulos, perplejos, respondieron, «¿Ves que la multitud te aprieta y preguntas, ¿quién me ha tocado?» Lucas 8:45, pero Jesús sabía lo que había sucedido, y volviéndose hacia la mujer que se ocultaba, dijo, «Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz». Lucas 8:48. El corazón de Elías se llenó de gozo al ver cómo no solo estaba surgiendo la fe en la multitud, sino que también se estaba haciendo evidente una conexión directa entre el poder divino y la necesidad humana. Sin embargo, mientras la mujer se alejaba, el hombre cuyo rostro antes había estado marcado por la desesperación regresó a entrar en la escena, su semblante ahora sombrío. «Tu hija ha muerto», le dijo a Jesús, con un brillo de resignación en sus ojos. Elías sintió una punzada en su pecho, todo parecía tan irreal. ¿Cómo podían las olas de la vida cambiar tan drásticamente? Jesús, con una mirada llena de compasión y autoridad, se dirigió al hombre, «No temas, cree solamente». Lucas 8:50. Aquella afirmación resonó profundamente, era un llamado a sostener la esperanza en medio de la oscuridad. Elías sintió que las palabras atravesaban su corazón, recordándole que el miedo era el mayor enemigo de la fe. Mientras se encaminaron de regreso a la casa, Elías necesitaba entender más. «Maestro», comenzó, «vos has resucitado a la niña. Pero, ¿por qué aún permites que suframos esta duda? ¿Dónde está el plan en toda esta desesperación?» «¿No te das cuenta, Elías?», respondió Jesús, su voz rebosante de amor, «cada dolor, cada lágrima, cada duda tiene su propósito. Estoy desatando un proceso que cambiará no solo a Israel, sino a las naciones enteras. Esto es parte de un reino que no puede ser detenido». El camino hacia la casa parecía una travesía épica, cada paso resonando con un destino mayor. Al llegar, la tristeza se manifestaba en llantos y lamentos, pero Jesús entró, y Elías quedó aturdido por lo que parecía estar a punto de ocurrir. «No lloréis», dijo Jesús al entrar. «No está muerta, sino que duerme». Lucas 8:52. Esta afirmación fue recibida con desdén, muchos se burlaron. Pero Elías sabía que algo monumental estaba a punto de suceder. Era la conclusión que surgiría de la muerte a la vida, una manifestación palpable de la fe en acción. Mientras la puerta se cerraba y la expectación llenaba el aire, Elías se dio cuenta de que el final de una vida mortal no era el fin, sino el inicio de algo grandioso. Lo que vendrá, revelará la grandeza de un Dios que opera fuera de nuestras limitaciones, pensó Elías, consciente de que el verdadero legado de esta historia apenas comenzaba a descifrar el plan soberano de Dios. La atmósfera estaba cargada de expectativa, y Elías en su corazón entendió que estaba a punto de ser testigo no solo de un milagro, sino de una revelación más profunda del poder y la soberanía de Dios, que transformaría no solo a una pequeña niña, sino al mundo entero. ¿Qué opuesto y vida nueva traerá este encuentro? Mientras el silencio se asentaba en la sala, Jesús se dirigió a la niña tendida, su rostro aún pálido y marcado por el sueño de la muerte. Elías, de pie junto a la puerta, contenía la respiración, cada fibra de su ser resonando con la expectativa. «Talitá cumi», pronunció Jesús, su voz firme y cálida al mismo tiempo. «Niña, a ti te digo, levántate». La atmósfera se sintió profundamente diferente, como si el aire mismo vibrara con energía celestial. El momento se volvió eterno cuando los ojos de la niña abrieron lentamente. Con asombro, Elías observó cómo ella se incorporaba, como si se despertara de un profundo sueño. Los murmullos de incredulidad comenzaron a desvanecerse, reemplazados por gritos de alegría y asombro. Había resucitado. La noticia de este milagro se propagaría como la pólvora. Elías lo sabía, la madre de la niña se lanzó sobre ella, vertiendo lágrimas de júbilo. El corazón de Elías se llenó de un gozo indescriptible. Era un momento sagrado, un principio nuevo. Mientras el júbilo envolvía la habitación, comprendió que había más en juego que una simple liberación de la muerte. Era un claro reflejo del poder del reino de Dios manifestándose en medio de su pueblo. ¿Y ahora, qué sigue?
Se preguntó Elías a sí mismo, sintiendo que cada paso que daba estaba dirigido a un propósito divino. La multitud que una vez había llorado ahora aplaudía, y las alabanzas a Dios resonaban en el aire. Elías se dio cuenta de que no estaba llamado solo a ser un espectador, sino a unirse a la obra que Dios estaba realizando a través de Jesús. Entonces, Jesús, sintiendo la intensidad de la fe manifestada entre todos los presentes, se volvió hacia Elías. Lo que has visto hoy es solo un pequeño reflejo de lo que está por venir. Te he llamado para que seas testigo y discípulo de estas verdades. La luz del reino acabará con toda tiniebla, y a través de ti, alcanzará a los otros. El joven sintió que el fuego de la fe ardía en su interior, forjando en él un propósito. Así, mientras la multitud comenzaba a dispersarse y las palabras de alabanza aún flotaban en el aire, Elías se acercó a Jesús, decidido. Señor, ¿qué debo hacer para seguirte? ¿Cuál es mi misión en todo esto? Jesús lo miró con amor y compasión, y con una voz que tenía un eco de autoridad respondió, quien quiera seguirme, debe negarse a sí mismo y tomar su cruz. Allí, en la simplicidad de aquellos consejos, Elías entendió el verdadero llamado que le esperaba, no solo seguir, sino ser parte activa de la obra de redención. Con cada paso que dio al lado del Maestro, el joven sintió cómo sus dudas se desvanecían en la potente verdad de lo que sucedía en su entorno. El camino hacia la sanidad, la resurrección y el milagro iba más allá de un acto físico, era una invitación personal a vivir plenamente en la fe, a descentrar en esos misterios que Dios había preparado desde el principio. No pasó mucho tiempo antes de que, junto a Jesús, Elías se enfrentara a nuevos desafíos. En cada encontronazo con el sufrimiento y la desesperanza, Jesús revelaba una verdad divina, el poder de la fe, la esencia del amor y el pacto eterno de redención. Elías aprendió que cada acto de amor, cada ministerio de sanidad, era parte de un gran plan que se desencadenaría a través de generaciones. El tiempo pasó, y los milagros no cesaron. Cada uno de ellos iba imbuido de un mensaje profundo y resonante: Dios está aquí, y su reino está activo. Jesús enseñaba y mostraba que lo imposible podía ser alcanzable. Las palabras del profeta se cumplían, y la esperanza despertaba en corazones marchitos. Finalmente, llegó el día en que Jesús tuvo que enfrentar el mayor desafío de todos. Este era el momento en que sacrificaría su vida, pero Elías sabía que la cruz no era un final, era el umbral a una nueva vida, una vida que impactaría el mundo entero. Hoy, lo que he sido testigo ya no es solo parte de mí, sino que se convertirá en parte de todos, reflexionó Elías con intensidad, y cuando Jesús se levantó de la cruz, la eternidad resplandecía sobre cada corazón en la tierra. Elías, fiel a su llamado, se preparó no solo como un discípulo, sino como un mensajero de las verdades divinas que había vivido. El reino había comenzado a inundar la tierra, desbordando incluso más allá de lo que él podía imaginar. Así, Elías se comprometió a ser un faro en medio de la oscuridad, llevando el mensaje del amor y la esperanza a cada rincón. Este es solo el principio. Supo que siempre podría compartir con los demás. En la grandeza del sacrificio, encontró su propósito: ser un testigo de la luz que siempre brilla en las tinieblas, y así, de generación en generación, la historia de fe continuó. La fidelidad y el amor de Dios jamás se desvanecerían. Ahora, queridos amigos, estamos donde la historia de Elías también se vuelve nuestra. Hay un llamado para cada uno de nosotros a ser luz en tiempos de oscuridad. Te invito a que te suscribas inmediatamente al canal, no querrás perderte las próximas historias bíblicas exclusivas que enriquecerán tu vida espiritual. Y por favor, deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas escuchen sobre las promesas de Dios. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre el final de esta extraordinaria historia. Además, no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu acción puede hacer la diferencia y guiar a otros hacia la luz del conocimiento divino.